La ampliación de capital y la política de dividendos. La ampliación de capital, tal como indica su nombre, es el aumento del capital social de una empresa. Consiste en una operación financiera para incrementar los recursos propios de una empresa. Las causas para necesitar una ampliación de capital pueden ser realizar nuevas inversiones, necesitar financiación para crecer y tener una deuda destacable. A través de una ampliación de capital se podría rebajar el importe de la deuda y estar en mejores condiciones para solicitar financiación y poder pagar dividendos mediante acciones. Para aumentar los recursos, las empresas tienen tres formas distintas. Emitir nuevas acciones de la empresa, en donde los inversores que quieran adquirir una acción deberán pagar una prima de emisión. Aumentar el valor nominal de las acciones existentes. En esta, los socios que ya forman parte de la empresa aportan el nuevo capital. Y a través del cargo de reserva o beneficios no distribuidos por la empresa. Los accionistas no tienen que aportar capital, pero reciben nuevas acciones. Los tipos de ampliación de capital existen en función de su naturaleza o en función del dinero. En función de su naturaleza tenemos las dinerarias. Los accionistas abonan dinero en efectivo a la empresa. Las no dinerarias, los accionistas aumentan el capital de la empresa aportando bienes. Por compensación de créditos, la deuda de la empresa se liquida con la entrega de participaciones en el capital y con cargo a beneficios o reservas. En función del dinero que se aporta, encontramos una ampliación de capital a la par. En este se emiten las nuevas acciones por un valor nominal, es decir, por el precio inicial de la acción cuando se creó la empresa, sobre la par o con prima de emisión. Los inversores que participen en la ampliación de capital tendrán que aportar una cantidad adicional al precio inicial de la acción llamada prima de emisión o la liberada. El inversor no necesita abonar ninguna cantidad, ya que la ampliación se realizará con el cargo de las reservas de la empresa. Los pasos para hacer una ampliación de capital. El proceso para ampliar el capital de una empresa debe seguir una serie de formalidades. Primero, se tiene que modificar los estatutos de la empresa. Se necesita la aprobación de la Junta General de Accionistas o del Consejo de Administración si la empresa es una sociedad anónima. Como se modifican los números de acciones de la empresa, el valor de las acciones y cómo se dividen las participaciones se tiene que reflejar en los nuevos estatutos. En el desarrollo de la ampliación de capital, la Junta de Accionistas tienen que decretar el nuevo valor de las acciones y si los antiguos accionistas tendrán un derecho preferencial. Toda decisión tomada debe quedar documentada en los informes. Para finalizar el proceso e incorporar la ampliación de los estatutos, se deben llevar los documentos ante un notario para que conste como una escritura pública. Ahora hablemos de la política de dividendos. Comencemos teniendo el concepto de los dividendos. Se consideran como dividendos la cuota o parte que corresponde a cada acción en las utilidades de las compañías anónimas y demás contribuyentes relacionados, incluidos los que resultan de cuotas de participación en sociedades de responsabilidad limitada. Son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su inversión. La política de dividendos consiste en la distribución de un mínimo del 20% y un máximo del 100% de las utilidades distribuidas del ejercicio anual. La política de dividendos determina la decisión en cuanto a las utilidades entre los pagos que se hacen por los accionistas y las ganancias que se reinvertirán en la empresa. Las utilidades retenidas son una fuente de fondos más significativa,
para financiar el crecimiento corporativo, pero los dividendos representan los flujos de efectivo que se acumulan para los accionistas. Los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. En general, los dividendos están contemplados por el impuesto a las ganancias. Los costos de emisión. Los costos de una nueva emisión de acciones pueden resultar muy altos. Si estos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten nuevas acciones. Los argumentos acerca de las ventajas de un dividendo alto se refieren al deseo de los inversionistas de obtener ingresos en el presente y reducir la incertidumbre. Este argumento parece decirnos: es preferible pájaro en mano que 100 volando, y se basa en el argumento de que las proyecciones de dividendos futuros son más inciertas que las proyecciones de dividendos a corto plazo, dado que los inversionistas les desagrada la incertidumbre, prefieren comprar acciones de empresas que pagan dividendos altos ahora, con el precio de estas serán mucho más altas. Gracias.